Hola, bienvenidos al módulo 4 de nuestro Capacítalo sobre inteligencia de negocios en lo medical. En este caso, el título del módulo 4 es la visualización de los datos y la navegación de los dashboards. Ahora en la pantalla específicamente pueden ver uno de nuestros reportes que se denomina Marketing Intelligence. En este caso, en el reporte de Marketing Intelligence tenemos específicamente el de Estados Unidos o de la subsidiaria de LUSA. Esto es lo que van a tener acceso ustedes. Van a encontrar el link en el syllabus, ahí lo pueden accesar. Y la plataforma, si bien, es Looker Studio. Entonces, este es de los primeros reportes que se crearon, es para las ventas de LUSA. En este caso, por fines prácticos, lo hemos modificado hasta el 31 de octubre del 2024. Entonces, ¿qué pueden ver aquí? Arriba pueden ver el total de las unidades vendidas y aquí pueden ver el total en valores de lo que se ha vendido. En este caso, tenemos las ventas de la subsidiaria LUSA, donde se incluye las ventas de LUSA a clientes finales y las ventas de LUSA a las subsidiarias. Eso lo que se conoce como intercompany. Entonces, todo esto está incluido en este reporte. Acá arriba, como les digo, pueden ver las ventas en unidades, ventas en valores. Abajito si ven, tienen un porcentaje, que eso quiere decir cómo ha crecido respecto al mismo periodo pasado o cómo han cambiado los números. En este caso tenemos un movimiento favorable en cuanto a las ventas en valor en unidad respecto al mismo periodo del año pasado. Esta parte aquí es importante, es el que se conoce como el last sync, y esto quiere decir que aquí van a encontrar la fecha a la que se encuentran actualizados los últimos datos. Es decir, aquí tenemos facturas hasta el 31 de octubre. Sí, entonces, como mencionamos anteriormente en los otros módulos, esta información que vamos a presentar aquí está basada en datos obtenidos de NetSuite. Y en este caso lo que tenemos o de donde se tomaron es de una búsqueda donde se especifican todos los campos que necesitamos. Es decir, si es un tipo, factura, nota de crédito, la fecha de la factura, el cliente o a quién se le facturó, qué representante de ventas lo hizo, el país del destino final de la venta, el ítem que se facturó, el ítem parent, es decir, si son sillas manuales, motorizadas, manuales con tilt, manuales rígidas, toda esa parte son los diferentes campos que se han tomado. Y por último, pues obviamente las unidades que se vendieron en la factura de cada uno de los ítems y el valor de cada uno, ¿verdad? En este caso sí es importante mencionar para los representantes de LUSA que no están viendo que no están incluidos los costos de envío, ¿sí? Porque eso se duplica en algunas situaciones cuando la factura tiene varios ítems. Entonces, en este caso, solo podemos analizar la venta de las unidades y de sus valores, ¿verdad? No está contemplado la parte de envíos. Entonces, esta es la parte en azul, donde está el título. Abajo tenemos estos 5 cuadros, ¿verdad? Que están en amarillo y todos estos son filtros. Entonces yo aquí puedo mover fechas, puedo mover mes a mes, puedo dar aquí clic y me va a sacar los meses del año, o incluso puedo darle clic al año y me va a sacar el año. Entonces esto es algo que yo puedo hacer para empezar a filtrar todo, ¿sí? Son cosas que se pueden hacer sin ningún problema. Ese es el primer filtro. El segundo filtro es el del item parent. El item parent aquí, por ejemplo, se los muestro, tenemos, por ejemplo, si son de la categoría DM, en el caso de LUSA, tenemos para acceso, para camas, para higiene. Tenemos otra categoría que es intervención temprana, de órtesis y prótesis. Tenemos partes, rehabilitación, tenemos scooters, sillas de ruedas, todas las diferentes categorías que tenemos. Tenemos el otro filtro de ítem, donde nos podemos ir buscando por ítem, que incluso si aquí quieren, por ejemplo, pueden poner la EIQ2X, que es la Wiki 2, y podemos aplicarle que solo nos dé ese dato. Podemos buscar por clientes, podemos buscar aquí todos los clientes que tenemos de LUSA. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos aplicar el filtro de excluir las ventas intercompany, o incluso si tenemos varios clientes en diferentes países, por ejemplo, el caso de Panamá. Entonces, para no poner los 4 clientes de Panamá, yo puedo filtrar solo las ventas por Panamá y automáticamente lo va a mover. Entonces, estos 5 que ven aquí son importantes y ahí es donde ustedes van a empezar a jugar con ellos. Entonces, por ejemplo, para efectos prácticos, vamos a quitar intercompany. Entonces, yo escribo aquí lo y quito Brasil, Costa Rica y Colombia. Y ahora se va a actualizar todo y me va a dejar únicamente
las ventas de Estados Unidos o de LUSA a su cliente final. Entonces ven, se actualizaron los números, se actualizó las gráficas. Aquí tenemos una gráfica de las ventas, ¿verdad? En los diferentes meses del periodo que hemos seleccionado. Si ven, llega hasta octubre del 2024. Tenemos este icono acá que dice que son las métricas opcionales. Por ejemplo, no quieren ver unidades, yo puedo dar un clic acá y quito unidades y él se va a actualizar a ver valores. Entonces ya podemos ver la tendencia de ventas en valores a todos los clientes de LUSA. Nos movemos un poquito hacia abajo, tenemos una tabla que nos va a dar los top 20 ítems vendidos por valor. En este caso tenemos la Quickie Nitrum, la EIR12, ¿verdad? Está aquí. Y en este otro lado tenemos una tabla con los top 20 ítems en unidades vendidas, pero por cantidades, ¿sí? Entonces el ítem que más se ha vendido son estos que, si no mal recuerdo, son unos soportes o los famosos shoe holders o contenedores de zapato. Son 241 unidades. Si ven, tenemos valores, cantidades y aparte tenemos aquí el delta, que es simplemente el cambio que se ha tenido respecto al mismo periodo pasado, un 26% de disminución y un 288% de crecimiento. Entonces, eso tenemos aquí, más abajito. Tenemos otras gráficas, las gráficas de pastel o gráficas de torta, como le quieran llamar, y en esta básicamente lo que tenemos es la venta en valores también por representante de ventas. En este caso tenemos a Diego Jaimovich, a Yasmín, a Luisana, Gerardo, Daniela, y también tenemos la misma gráfica de torta o pastel, pero por unidades, y lo mismo por representante de venta. Tenemos aquí otra estadística que nos ayuda a ver cuánto ha sido del monto facturado, cuánto tenemos en facturas, 2.5 millones, y cuánto tenemos en notas de crédito. ¿Sí? Entonces, esto es un valor importante para no perderlo de vista, porque también en las notas de crédito es importante no otorgar demasiadas notas de crédito a nuestros clientes. Tenemos aquí abajito un mapa de calor o un heat map donde podemos ver dónde están concentradas nuestras ventas. Entre más calor, perdón, entre más ventas, más oscuro el color que va a pintar el mapa. Entonces, en este caso, vemos que el más fuerte el color es Argentina con 1.89 millones en ventas hasta el 31 de octubre. Segundo lugar, México, y así podemos ir viendo país por país. Abajito de eso tenemos las ventas por cliente en valores, ¿verdad? En dólares, y también aquí tenemos otra venta que está tanto en valores y en cantidades para que puedan hacer una comparación, ¿verdad? Aquí está por país, aquí está por cliente, ¿sí? Lo mencionaba antes, hay países en que tenemos más de un cliente, entonces por eso nos interesa también ver por cliente y no solo por país, ¿sí? Y esta última gráfica que está aquí es simplemente para ver una relación, ¿verdad? Del item parent o del padre del ítem, es decir, si son partes, si son cojines, si son respaldos, si es manuales, si es plegables, etcétera. ¿Cuál es la relación más alta entre valor en venta en dólares y en cantidades? Entonces, en este caso, lo principal son las partes, se venden muchísimo en cantidad y relativamente un nivel considerable también en valores. También tenemos aquí las partes de higiene, los accesorios de, por ejemplo, el HTS, donde también tenemos una cantidad alta en unidades y también en valores. Y así van, siendo cada vez más pequeño. Por ejemplo, tomamos este aquí, estas son las sillas basculantes, tenemos 98, y sin embargo en valores no está muy separado, 158,000. ¿Por qué? Porque el valor unitario de cada silla es muy representativo. Entonces, eso es básicamente cómo se vería el reporte, ¿verdad? Y ahora, cada uno de estos, simplemente yo puedo empezar a filtrar. Por ejemplo, podemos ver específicamente Argentina. Entonces yo puedo quitar el cheque aquí y entonces solo seleccionar Argentina. Y si ven, actualiza todo automáticamente, o puedo tener todo seleccionado y yo simplemente ir aquí a este lado donde dice Only y va a hacer lo mismo, me va a decir solo Argentina, listo. Y entonces lo que él hace es actualizar toda la información en base a lo que yo he seleccionado en filtro. Entonces, si ven, la última venta aquí nos cambió del 31 de octubre al 16 de octubre. Esto quiere decir que Argentina, la última factura que tiene es del 16 de octubre, ¿sí? Se han vendido 5.880 unidades y 1.19 millones en dólares. Pueden ver la tendencia y ahora todo cambia. Acá, por ejemplo, ¿cuál es el ítem que más se vende en Argentina? Las Quickie Iris.
El ítem que más se vende en cantidades son los apoyapiés. Entonces ya sabemos que Lusa vende más este apoyapiés, pero la venta más grande viene a Argentina, ¿sí? Nos vamos hacia abajo, vamos a ver solo un representante de venta, que en este caso es Diego, tanto en valores como en unidades. Y aquí tenemos en factura y cuánto ha sido en nota de crédito. Un número súper bajo de $135 únicamente. El mapa se queda aquí. Y como les decía, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos Ortopedia Bernat, que es la venta más grande, y en este caso una persona, Jasmine Akin, que se le dio en 3,078. Entonces, en este caso tenemos dos clientes, ¿verdad? Este parece ser un usuario final, pero nos da el dato. Y también esta gráfica cambia. Podemos ver otro ejemplo. Yo no quiero ver Argentina, entonces puedo volver a dar aquí y seleccionar todos y me puedo ir únicamente abajo a buscar Panamá, o yo puedo escribir Panamá, lo que ustedes gusten. Como no son muchos, entonces en este caso voy a darle solamente Panamá. Y ahora me muestra los datos de Panamá, las mismas fechas, pero quiere decir que la última factura fue el 18 de octubre, los valores 60,000, unidades 76,000, la tendencia de venta. El ítem que más se vende son las EIR5, ¿verdad? Que son las QRI, ¿verdad? Estas sí es que están aquí, perdón, las 5R. Tenemos en valores también 8 unidades, también es lo que más se ha vendido, las Nitrom en segundo lugar. Y todo esto es dinámico, ¿sí? Todo va cambiando. ¿Quiénes son los que han vendido en este caso? Pues en su tiempo Luisana, ahora Paula. Aquí tenemos Panamá en el mapa, tenemos el mapa, perdón, la gráfica en valores, en unidades. Y si bien en este caso Panamá no se le ha otorgado ninguna nota de crédito. Nos vamos hacia abajo. ¿Quién es el cliente número uno en Panamá? Pues uno, Orthocare Supplies con $26,000, César Roche Grael con 17,000, Biotecnol con 9,000 y Ortopedia Condor con 7,000. Entonces, eso lo hace, por ejemplo, la Panamá, la venta total. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, el caso de Lusa, pero también tenemos el mismo reporte en el caso de las subsidiarias. Entonces, en el caso que ustedes estén en Colombia, en Brasil o en Costa Rica, ustedes simplemente se van a ir al primer filtro, que es el más importante en este caso, que es el de la subsidiaria. Entonces, por ejemplo, queremos ver Colombia únicamente. Yo le doy clic a Colombia únicamente y me va a cambiar los datos específicamente solo para Colombia. Entonces, son cómo se aplican los filtros, y la ventaja es que cada filtro que se aplica para el país que en este caso hemos seleccionado un poquito en cargar, aquí está ya, lo tenemos. Entonces, Colombia, perdón, ha vendido 16,350 unidades, 5,53 millones. Tenemos la tendencia en gráfica, podemos quitar las unidades, vemos solo dólares, se actualiza dólares. El ítem que más se ha vendido, por ejemplo, en este caso en valores, es la Q100R. Ojo, aquí es importante mencionar que yo sé que los productos que ustedes tienen, probablemente el que más se vende es la CP, pero como tienen un código diferente cuando son diferentes colores, diferentes tamaños, entonces no está consolidado. Pero eso lo podemos platicar ya específicamente con cada uno. El cliente número uno es la entidad promotora de salud Sanitas. Por ventas, Joana la número uno. ¿Cuánto tenemos en ventas? En valores, en cantidades, ¿verdad? ¿Cuánto se ha dado en facturas aquí abajo? ¿Cuánto en nota de crédito? En unidades. El número de ítem al que más, perdón, la cantidad de ítems que más se han vendido en este caso son partes, 2,220. Y tenemos la misma gráfica de círculos donde nos da que instituciones, la unidad de negocios, aquí cambia un poco porque hablamos de unidades de negocio. Y vamos con instituciones, que es la número uno, con 5,600 unidades y 2,6 millones en ventas. Si necesitan analizar, por ejemplo, Colombia quiere ver sus unidades de negocios, lo puede hacer. Simplemente podemos ver instituciones y él va a filtrar todos los datos sin ningún problema. Cambian un poco los clientes, van a cambiar los representantes de ventas, cambian el número de partes. Y eso es lo interesante del dashboard. Puedo ver incluso el desempeño de cada representante de venta. Puedo ver a Joana, Juliana, a Lady, lo que yo necesite. Y otra cosa muy importante, voy a regresar aquí a todas las unidades de negocio, voy a dejar solo Colombia en este caso, o bueno, pues vemos en este caso Costa Rica, por ejemplo, solo Costa Rica. Y cada parte que ustedes seleccionen o que vean es completamente dinámico. Entonces quiero ver las ventas, en este caso Costa Rica, de la CP Iris. Yo puedo hacer clic sobre este icono aquí y él me va a actualizar los datos solo de ese ítem. La tendencia de ventas, el mayor número fue en agosto, perdón, cuando 197,000 fueron $291,000 al Cenare. Y aquí puedo empezar a analizar yo quién lo vendió en este caso,
el monto total, las cantidades, ¿verdad? Cuánto fueron notas de crédito, etcétera. Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, yo quiero ver ahora, puedo irme aquí, si ven, hay una flechita aquí que me hace que regrese al filtro. Yo puedo ver únicamente, por ejemplo, quiero verme cuánto le vendió al INS, puedo seleccionar al cliente y ahora toda la data se cambia al INS. Entonces el INS, el número 1 que se ha vendido es la Q6M, ¿verdad? Entonces tenemos todos estos datos aquí sin ningún problema y todos se van a ir filtrando como ustedes lo necesiten. Importante mencionar que este no es un reporte, no es un documento en colaboración como Google Sheets o Google Slides, donde cualquier movimiento que ustedes hagan va a afectar a la otra persona, sino que pueden estar varias personas trabajando sobre él y no hay ningún problema. Cualquier cosa, si necesitan regresar a los estados actuales, pues aquí tienen el botón de reset, se actualiza todo, con el de luz igual, pues vamos a reset y empezamos con los datos como teníamos anteriormente, ¿sí? Entonces, esto es básicamente un breve paso sobre el visualización de datos y la navegación de dashboards. Si necesitan algo, pues yo los puedo apoyar para ver más detalle, pero es un breve explicatorio de cómo navegar este reporte. Así que ahora vienen unas preguntas y nos veremos en el próximo módulo.